Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Vamos a, sin perder el tiempo, abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, verso 1, como tiene como título el juzgar a los demás. Vamos a tratar de sustraer toda esta riqueza que el Señor nos enseña en estos textos. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miráis la paja en el ojo de tu hermano, y no echáis a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga de tu propio ojo? Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que se os pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hoy vamos a hablar de estas dos palabras: no juzguéis, y su verdadera interpretación. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy estamos rendidos aquí para que tú nos enseñes, porque esta es la escuela de tus hijos, de los hombres que están siendo perfeccionados por tu Espíritu Santo. Señor, que hoy, Señor, queremos aprender, conocer, saber, entender. Padre, y por medio de tu Espíritu hoy, Señor, provéenos, Señor, la sabiduría para poder, Señor, comprender realmente tu voluntad. En el nombre de Cristo, y que tu palabra sea glorificada. Amén, amén y amén. Vamos a hablar acerca de la palabra no juzguéis, no juzgar, para darle verdaderamente la interpretación que debería tener, el verdadero significado, su contexto y la mala interpretación que hay, ¿verdad?, acerca de esta palabra, ¿verdad? Hay una mala interpretación. No debemos juzgar a nadie, realmente no podemos hacerlo. No podemos hacerlo, no debemos juzgar. No debemos andar en este mundo realmente sin juicio. Y esa es la verdad. Amén. No juzguéis. Esta afirmación ha conducido a muchas personas dentro de una iglesia en una tremenda confusión. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Qué quiere decir realmente el Señor cuando dice no juzguéis? ¿Cuál es realmente su enseñanza y su énfasis? ¿Cuánta necesidad hay de aplicar correctamente este texto hoy, hermanos, en el tiempo en el que vivimos? Porque si realmente nosotros no le damos la interpretación correcta a la palabra no juzgar, nos volvemos hombres débiles, nos volvemos hombres sin principios, nos volvemos hombres fáciles, nos volvemos hombres que deberíamos y tendríamos que tolerar todo, ¿verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Amén. ¿Cuánta necesidad que hay de aplicar correctamente este texto, hermanos? Estamos viviendo en un mundo muy difícil. Es muy importante que le demos una buena interpretación. Su interpretación de la palabra juzgar es vital para nosotros. Es vital. ¿Cómo realmente afrontaremos el aborto, la homosexualidad, el lesbianismo, la educación sexual infantil en los colegios, si nosotros realmente no juzgáramos correctamente y con justo juicio? Si no defendiéramos realmente nuestros principios y los valores morales de la palabra de nuestro gran Señor y Dios. Porque hay muchos hombres que dicen, no, nosotros si realmente somos cristianos, no tenemos que juzgar a nadie, no tenemos que hablar de nadie. No, no puedes hablar de un profeta, no puedes hablar de un pastor, no puedes hablar de un siervo de Dios. Pero la palabra realmente nos enseña todo lo contrario. Muchos han interpretado este texto de no juzgar incorrectamente. Nosotros como iglesia vivimos en un tiempo donde realmente a la gente no le gusta pensar como Proverbios capítulo 1 en adelante lo dice. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? La sabiduría clama en las calles, en los lugares de reunión, en las plazas. ¿Hasta cuándo el hombre aceptará todo lo que otro diga como algo veraz y verdad? ¿Hasta cuándo realmente seguiremos afirmando, creyendo y viviendo a la luz de todo lo que se profesa y se dice desde un púlpito o en cualquier lugar? Un hombre simple es un hombre sin principios.
Un hombre simple es un hombre que no defiende los valores morales y la verdad de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? Realmente debemos aplicarlo. Vivimos en un tiempo donde realmente hay un apaciguamiento, donde los hombres no son firmes en sus convicciones. Y acá tenemos las palabras, no juzguéis. Somos catalogados como personas difíciles cuando lo hacemos. ¿Es verdad o no es verdad? Es así. A los que es imposible de entender, parece que somos personas individualistas con puntos de vista muy extremos. ¿Parece o no es verdad? Sí, es así. Parece muchas veces que somos personas individualistas con pensamientos extremos imposibles. Pero es la palabra de nuestro gran Señor. Y si vamos a aplicar la palabra no juzgar, es imposible que no lo hagamos. Es imposible que nos volvamos tolerantes. Es todo lo contrario. Ha habido un tiempo en la iglesia donde se alababa a hombres que sostenían sus principios a cualquier cosa. Ha habido tiempo en la iglesia primitiva donde Pablo, donde todos los apóstoles alababan a todos los que sostenían sus principios y sus valores en la palabra de Dios. Es verdad, lo dice la Biblia, es así, no es un invento. Somos difíciles, pocos cooperadores. Hoy se glorifica al hombre en el centro, al tibio se podría decir. Hoy se glorifica al hombre en el centro, que no está ni en un punto extremo ni en el otro, sino que está en el centro. Él es agradable a todos. Él quiere tener paz con todos. Él quiere tener una relación de paz con los hombres. Ese es un hombre simple, que no puede defender sus principios y mucho menos los valores morales, éticos, santidad, pensamiento de Dios. No debemos ser así. ¿Qué es realmente lo que el Señor Jesús nos enseña cuando dijo, no juzguéis? No juzguéis. El hombre agradable hoy realmente es el que todos quieren, pero ese es el hombre agradable al que el Señor dice que vomitará de su boca. Porque no eres frío ni caliente, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Porque conoces lo correcto, porque sabes lo que es verdad, pero prefieres complacer a los hombres antes que a mí. El hombre tibio es aquel que no defiende los principios y la verdad, y mucho menos el nombre de Cristo. Prefiero que seas frío, dice el Señor, que nunca me hubieras conocido a que me conozcas y niegues lo que soy, niegues lo que digo y niegues mi voluntad. Prefiero que nunca me hubieras conocido a que seas un hombre que está en el centro, que prefiere agradar a los hombres antes que a mí. Hermanos míos, debemos juzgar. Claro que sí. Debemos usar nuestro juicio en todo. No debemos ser hombres dominados por cualquier pensamiento y cualquier influencia. Claro que debemos juzgar. Claro que debemos aplicar nuestro discernimiento, nuestro razonamiento, nuestro conocimiento del Señor Jesucristo. Qué mala interpretación que le dieron a este texto. Porque ahí están muchos diciendo, no hables mal de fulano, no digas esto acerca de Mengano. Pero ¿qué es realmente lo que el Señor está enseñando? No, ¿cómo vas a hablar algo acerca de este siervo de Dios? Puedes blasfemar contra el Espíritu Santo. Cuando lo hacemos a la luz de la Biblia misma nos está incitando a que lo hagamos. Por eso hay una tremenda mala interpretación de la palabra no juzguéis. Muchos dicen, no es demasiado dura ya la vida como para que impongas tanta doctrina y firmeza en tus convicciones. Algunos lo tildan así. Esta es la mentalidad de hoy, la mentalidad que predomina. Hay personas que se apartan de hombres firmes porque ellos realmente solo quieren paz. No quieren vivir a la luz de la Biblia, no quieren seguir a Cristo, no quieren obedecer a Cristo. No, tu doctrina es demasiado pesada, tus mandamientos son demasiado gravosos, el obedecer a Dios como siempre me lo estás insinuando y siempre me lo estás predicando, para mí es demasiado pesado. Yo solo quiero tener tranquilidad. Muchos piensan de esa manera y se apartan de los hombres que obedecen a Dios y que incitan al pueblo a amar, honrar y servir a Cristo. Hay personas que se apartan de los hombres firmes y los tienen por hombres difíciles. Yo he conocido a muchos que han defendido el Evangelio hasta el último suspiro de su vida. Y ahí los tenían como hombres demasiado serios y firmes, pero firmes, serios, locos. Simplemente estaban firmes en sus convicciones. Estaban firmes en los que creían. Y era
Iban así. Y iban inclusive a ir a la muerte, iban a dar el último suspiro de vida en esta tierra, aún defendiendo todo lo que el Señor les enseñó. Antes se defendía a estos hombres. Antes se alababa a estos hombres. Hoy ya no sucede. Hoy ya no sucede. Y qué importante que es que tengamos una interpretación correcta por el tiempo en el que vivimos. Porque si no tenemos una interpretación correcta del no juzguéis, vamos a tener que tolerar todo, hermanos. Vamos a tener que aceptar todo por el hecho de simplemente decir, no debemos juzgar a nadie, no podemos opinar y contradecir a nadie, no podemos pensar diferente a otra persona. Porque muchos dicen realmente que somos muy gravosos, pero simplemente queremos honrar a Dios. Tienen un concepto de que si somos cristianos verdaderos, nunca debemos expresar opiniones acerca de los demás. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Cuántas veces escucharon decir, ¿quién eres tú para juzgarlo? ¿Por qué juzgas a fulano? ¿Quién eres tú para juzgarlo? Hermanos míos, la Biblia nos está enseñando que es precisamente lo que debemos hacer con justo, sano y justo juicio. La Biblia misma nos está enseñando que debemos ejercer todo el conocimiento de las Escrituras y aplicarlo a la vida de un hombre para ver si aceptamos lo que dice y hace. No podemos tolerarlo todo. ¿Cómo lucharemos contra el aborto? ¿Cómo apreciaremos y cómo vamos a contradecir todo lo que realmente se enseña en las escuelas, en las universidades y todo lo que Satanás está desplegando para corromper la mente de las personas? Debemos estar firmes en nuestras convicciones. Ahí están, y soy uno de los que me voy a seguir oponiendo a lo que es la educación infantil en los colegios, porque son niños. Y es como el apóstol Pablo dijo, una vez venida la ley, dice, y una vez venida la codicia, conocí lo que era la codicia. Y el apóstol dice, para los santos todo les es puro. Todo. Pero para un niño que todavía no ha sido regenerado, eso despierta inmoralidad y deseos pecaminosos en ellos. Para los santos todo es puro y honesto. Pero para una persona no regenerada, todo lo que es bueno para Dios despierta deseos que lo conducirán a pecar. Por eso debemos defender nuestros principios. Por eso debemos defender nuestros valores. Por eso debemos usar nuestra razón, nuestro sano juicio, nuestro pensamiento, nuestro conocimiento. Y soy reiterativo porque es importante. No se debe juzgar nunca. ¿Es eso lo que enseña Jesús? Debemos ser blandos, debemos ser indulgentes, debemos ser tolerantes, debemos permitir que todo en pro de la paz y para que la paz y la armonía entre dos personas continúen. Y la tranquilidad y la unidad, como muchos hacen cuando realmente se convocan todos los pastores, y yo les puedo asegurar que hay 150 ministros en ese lugar, y yo les puedo asegurar que los 150 no piensan de la misma manera, y muchos de ellos inclusive son herejes, y muchos de ellos ni siquiera son siervos de Dios, y muchos de ellos ni siquiera son pastores de Cristo, pero ahí están todos. Conservemos la unidad, estemos juntos, no juzguemos, no defendamos nuestros principios. Lo que se necesita hoy no es algo gravoso, es paz, es unidad, es comunión. Eso es lo que necesitemos. No juzguemos a nadie. Debemos aceptar a todo lo que se diga. Ojo con este peligro, hermanos. Ojo con esto. Esta enseñanza mal interpretada no puede ser posible debido a la enseñanza misma de la Biblia. No puedo juzgar, porque ella misma me incita a juzgar. Si esta enseñanza es mal interpretada, nos vamos a volver tolerantes. Es imposible que no juzguemos. Toda la Biblia nos insta a hacerlo. Observemos lo que dice Mateo, capítulo 7, verso 6. En el mismo versículo que estamos leyendo, el Señor dice, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pero sí, la enseñanza del Señor es no juzgar a nadie. Entonces, ¿por qué está haciendo esta declaración? ¿Cómo puedo hacer esto si no ejercito mi juicio?
¿Cómo puedo realmente saber quién es realmente un perro si no estoy ejercitando todo mi juicio, discernimiento y conocimiento de las Escrituras y del Señor Jesucristo? ¿No es eso juzgar? ¿No es eso discernir? ¿No es eso discriminar? ¿No es eso separar? ¿No es eso lo que el Señor me está pidiendo? Y no malinterpreté el primer texto que dice no juzguéis. Qué importante que es para nosotros la palabra no juzguéis y su buena interpretación. La recomendación que sigue a esto es acerca de juzgar, es una obligación tremenda, inmediata, a poner mi juicio en acción. Entonces, en el mismo texto y en el mismo contexto ya quedó destrozado, desvalorado y fuera sin sentido la palabra que muchos dicen, no juzguéis, porque en el mismo contexto Él me está incitando a hacerlo. Los perros. Para el que no conoce la palabra perro, los perros son aquellos que rechazan la verdad del Evangelio, aquellos que, los falsos maestros, los que odian a Cristo. ¿Cómo hay que interpretar Mateo capítulo 7, verso 15 en el mismo texto cuando el Señor dice, guardaos de los falsos profetas? ¿Cómo hay que interpretar eso? Si Él me está diciendo no juzguéis, en el mismo texto, en el mismo contexto, en la misma enseñanza, Él dice guardaos de los falsos profetas. Si realmente yo no tendría que juzgar a nadie, Él me está incitando a hacerlo. Interpretamos mal la palabra no juzguéis. ¿Cómo hay que interpretar esto? ¿Cómo puedo guardarme de ellos si primero no tengo, no razono, no juzgo? No evalúo su enseñanza. Entonces tengo que permitir que cualquier hombre se pare desde un púlpito y diga cualquier veracidad, cualquier doctrina errada, cualquier cosa que esté falsa, tendría que permitirlo, porque cuando yo me bajo y hay un hermano que defiende la verdad, siempre se acerca al otro y le dice, ¿por qué permitiste que diga eso? ¿Por qué aún permite que siga enseñando eso? Ay, hermano, no hay que juzgar. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Conocen a alguien que ha defendido principios y alguien le ha respondido de esa manera o no? No hay que juzgar. Como también una vez vino un hombre y cuestionó el discernimiento que aplicamos, que es bíblico, y que la misma Escritura nos incita a aplicar nuestro discernimiento, que son nuestros anticuerpos espirituales. ¿Por qué juzga usted? Lo hago en base a lo que veo, conozco y en lo que la Biblia enseña, no en base a la persona. ¿Se va entendiendo lo que estamos hablando? Amén. Si tengo tanto miedo de juzgar, nunca voy a poder evaluar la enseñanza de un falso maestro, como el Señor lo dice en el capítulo 7, verso 15, guardaos de los falsos profetas. Estos, dice, parecen inofensivos, honestos, son cristianos a los ojos de todos y ellos dicen que son cristianos, son atractivos al oído, nunca dejan de ser tan buenos. Pero no podemos dejarnos engañar. Guardémonos de ellos. Pero ¿cómo puedo distinguir entre uno verdadero y uno falso si no pongo mi discernimiento a funcionar? Esta interpretación nunca puede ser la correcta, porque solo nos incita a ser débiles, indulgentes, fáciles, blandos, hombres simples que toleran todo tipo de error. Aceptemos cualquier cosa con tal de que haya paz. Aceptemos cualquier cosa con tal de que haya armonía. No juzguemos a nadie. Procuremos la paz. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sabe lo que dice Mateo en el mismo contexto de todo lo que estamos hablando? Capítulo 10, verso 34, el Señor Jesús dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. ¡Qué texto! ¿Qué significa esto, Señor?
No es la ausencia de conflictos lo que Cristo vino a traer. Y eso es lo que Él está enseñando. No he venido a traer ausencia de conflictos, sino una lucha constante contra el mal, contra el error, contra la mentira. Eso es lo que Él está enseñando. No piensen que he venido a terminar con los conflictos. Todo lo contrario, ahora tendrán luchas contra la mentira, lucha contra el mal, lucha contra el error. He venido a traer espada. No es la ausencia de conflictos, sino es el valor para defender sus principios. Recuerda siempre que eres la sal de la tierra y la luz del mundo. Recuerda siempre que la iglesia es la conciencia de los hombres, no la adulación de los hombres. Este punto de vista se sostiene con tanta tenacidad. No juzguen, no juzguen. Con tanta tenacidad, hermanos, que debemos ir siempre muy adentro de las Escrituras para derribar todos estos argumentos, para dejarlo claro. ¿Es verdad o no es verdad, mis amados? ¿Somos conscientes de esta realidad? Hay que ejercitar el juicio en el ámbito de la iglesia. También hay que hacerlo. ¿Cuándo oyeron por última vez que una persona fue excomulgada? ¿Cuándo fue la última vez que una persona fue prohibida de su Santa Cena, como Pablo advierte a los corintios? Si nos remontamos al pasado de la iglesia es un lugar donde hay disciplina. La iglesia es un lugar de disciplina. Tenemos el primer ejemplo de Ananías y Zafira, ¿recuerdan? Pero ahora tenemos este movimiento que dice, ¿quién eres tú para juzgar? Debemos juzgar la doctrina, el comportamiento, la actitud. Y si es posible excomulgar a alguien de la iglesia. Si es posible decirle, ya no eres bienvenido a este lugar. Como la misma Escritura y el Señor nos ha enseñado. Después de 1, 2 o 3 veces, tenlo por gentil y publicano. Debemos juzgar en cuanto a la doctrina, debemos juzgar en cuanto al comportamiento, debemos juzgar en cuanto a la desobediencia, debemos juzgar. Gálatas, inclusive 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente, el tal sea anatema, eso debemos juzgar. O vamos a tolerar a los anatemas, o vamos a tolerar a los solo Jesús, o vamos a tolerar todo este tipo de doctrina que quiere venir a imponerse dentro de la iglesia del Dios vivo, simplemente porque no debemos juzgar. Tito 3:10 dice, al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Cómo se sabe si el hombre causa divisiones o es un hereje si no usamos nuestra conciencia, conocimiento, juicio y discernimiento para aplicarlo? ¿Cómo se sabe eso? ¿Cómo puedes decir no juzguéis? Puedes blasfemar contra el Espíritu Santo si dices algo acerca de este siervo. No digas nada acerca de este profeta, es un ungido de Dios. Y van al Antiguo Testamento donde toman el ejemplo de Saúl y el ejemplo de David. No, viste que David no se atrevió, nunca se atrevió a levantarse en contra de Saúl porque era el ungido de Dios. Y tomaron ese texto mal interpretado para tolerar todo. Si vamos a la vida de Saúl, entonces es un desastre el ejemplo que estamos tomando, porque era un hombre desobediente que Dios había desechado. Si toman ese texto para sacarlo de contexto, es un mal ejemplo, porque no era un hombre fiel a Dios Saúl. Era un hombre que hacía lo que a él le parecía y desobedecía y cuestionaba y altercaba cada decisión que Dios tomaba. No es un buen ejemplo tampoco para tomarlo. Y el que David no lo haya hecho no quiere decir que nosotros no juzguemos, porque la misma Escritura nos está incitando a hacerlo. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 10 dice, segunda de Juan, sí, si alguno viene a vosotros y trae otra doctrina que no sea esta, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Hoy a eso se llamaría falta de caridad,
meticuloso, criticón, religioso, no tienes amor. Pero lo escribió el apóstol del amor. ¿Cómo podemos decir que no tenemos amor? Él mismo lo escribió. Esta idea moderna se opone al juzgar. Podríamos pasar horas y horas quitando textos de esta mala interpretación de la palabra no juzguéis. Qué flojos que son algunos, ¿verdad? Qué flojos que son algunos porque no pueden defender la verdad, porque no la conocen. No pueden defender los principios de Cristo porque nunca estuvieron comprometidos con los principios de Cristo. Nunca pueden defender a Cristo porque no están comprometidos y llenos de afecto y pasión por la obra de Cristo. Entonces se convierten en hombres tolerantes que dicen no juzguen, no juzguen. Eres un flojo, sin discernimiento, sin conocimiento, sin compromiso, sin amor. Eres todo lo que eres. Eres un hombre débil. Antes se alababan a estos hombres. Estos hombres morían por la fidelidad a la palabra y a Cristo. Iban a la muerte, eran mártires porque hasta lo último defendían este evangelio glorioso. Defendían los principios morales, defendían a Cristo, defendían su doctrina, defendían su enseñanza. Morían por ello, amados, y eran alabados por eso. El mismo Juan en 1 de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Usa tu razonamiento, tu discernimiento, evalúa, juzga. El Señor Jesús en un texto dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían vuestros padres. ¿Con quiénes? Con los falsos. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor? Así hacían vuestros padres con los falsos profetas. Todos hablaban bien de ellos, porque ellos siempre eran apacibles, buscaban la unidad, no querían ofender a nadie. Estaban del lado del pueblo, no del lado de la verdad. Defendían más los principios de las personas que las verdades de Dios. Así hacían vuestros padres con los falsos profetas. Aquellos que buscaban la pasividad, aquellos que buscaban que algo esté unido, que buscaban la paz. Qué peligro es malinterpretar este texto por el tiempo en el que vivimos, hermanos. Qué peligro que usted interprete mal no juzgar, porque usted va a tener que tolerar todo. Usted va a tener que volverse un tolerante. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? No juzguéis, para que no seáis juzgados. Recordemos realmente el ejemplo del fariseo y el publicano en el templo. ¿Se acuerdan del fariseo que decía: te doy gracias, Dios, porque no soy como este publicano, pecador? ¿Qué es realmente lo que el Señor nos está enseñando entonces con no juzgar? Ya hemos realmente reconocido que debemos ejercer todo nuestro conocimiento, discernimiento y aplicarlo, que realmente podemos juzgar. Pero ¿cuál era realmente su enseñanza? Él estaba realmente muy preocupado por la levadura de los fariseos, que era la hipocresía. Él estaba realmente muy preocupado por sus discípulos para que no caigan en la raíz de los fariseos, que era condenar a los hombres, condenarlos. Recordamos el incidente donde estaba esta mujer ahí y el Señor Jesús le dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Estos hombres estaban por condenar a esa mujer, pero cuando el Señor declaró estas palabras, ellos concientizaron, y dice que desde el más joven, desde el más viejo hasta el más joven, arrojaron sus piedras y comenzaron a retirarse. Porque automáticamente el Espíritu Santo les trajo convicción de que tanto esa mujer como ellos eran pecadores.
El énfasis del Señor en el no juzgar. Él es el no condenar a las personas, sabiendo quiénes somos, de dónde hemos venido y nuestra propia condición. Como estábamos hablando al final de la reunión, como hablábamos y decíamos, gracias al Señor por el perdón de mis pecados, porque su gracia fue derramada sobre mí, porque no era merecedor, pero su gracia me ha investido. El espíritu que condena es lo que el Señor realmente está advirtiendo. El espíritu orgulloso de su propia rectitud. El espíritu que se compara con los pecadores y dice, gracias Padre porque no soy como estos pecadores. Eso es realmente lo que Él está reprendiendo. Y eso es realmente lo que el Señor realmente tenía miedo de que Jesús dice. ¿Se acuerdan que dice que el apóstol Pedro era de condenar? Porque con esa actitud que él tenía delante de los gentiles prácticamente los estaba condenando, diciéndole, bueno, no hay nada para mí ahí, no puedo jamás igualar a Pedro y nunca podré ser como uno de ellos. Lo que Jesús está enseñando es que este espíritu siempre tiene la tendencia a despreciar a los demás y a tenerlos en menos. ¿Nos olvidamos quiénes éramos, hermanos? ¿Nos olvidamos de dónde el Señor nos ha quitado? ¿Nos olvidamos de lo que Él hizo realmente por nosotros? El Señor no quería que sean como los fariseos. Y estaba preocupado por ello y Él dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida que os medís seréis medidos. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y le echás a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Juzgas a un pecador sabiendo que eras uno de ellos y que inclusive muchas veces hiciste cosas peores que ellos? Que el pecado es pecado y no hace diferencia y que todos necesitamos de la gracia. Pero condenar a los hombres sin Cristo es realmente la advertencia de nuestro Señor Jesús. Cerrarles el cielo, condenarnos porque nos caen mal, porque vemos su vida, porque vemos que su pecado realmente es severo. Eso es lo que el Señor no quería que hagan. No quería que sean como los fariseos que se comparaban y se veían y decían, somos alabados, ayunamos, diezmamos, entramos al templo, mira estos pobres pecadores sin Dios. Eso era lo que el Señor no quería que sus discípulos y que su iglesia haga. Y el énfasis de juzgar tiene muchas interpretaciones. La palabra juzgar tiene muchas interpretaciones. No podemos encerrarla simplemente en decir, no podemos hablar o criticar a alguien. El Señor realmente quería enseñarnos eso. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una crítica y una hipercrítica, hermanos? Esto nos va a ayudar. ¿Saben cuál es la diferencia entre una crítica y una hipercrítica? No estamos en vivo. Si alguno lo sabe, puede. Bueno, estuve estudiando un poquito, estuve haciendo los deberes. La crítica verdadera es excelente. Es uno de los ejercicios más elevados de la mente humana. Estoy haciendo los deberes. La crítica verdadera nunca es destructora. Es constructiva y tiene mucha apreciación para aquellos que lo hacen con benignidad, con aquellos que lo hacen, para aquellos que lo hacen con buena voluntad. Es muy constructiva. Pero después tenemos al hipercrítico, que el Señor no quiere que seamos hipercríticos. El hombre que es reo de juzgar es el hipercrítico. Es el hombre que se ocupa de lo que es criticable todo el tiempo, con el objetivo de encontrar faltas, anhelando encontrarlas, como los fariseos, como ellos que realmente veían a los pecadores y deseaban todo el tiempo encontrar una falla en uno de ellos para alabarse delante de Dios. Hipercríticos. La crítica es buena porque es excelente cuando es constructiva. Y la verdadera crítica siempre es constructiva. Pero el hipercrítico desea encontrar una falla para enaltecerse. Es un espíritu que siempre espera la equivocación y sufre decepción cuando no la encuentra.
¿Cuántos conocen una persona así? Están esperando el error y se frustran cuando no sucede. Estamos comparando a los fariseos y quitando sus actitudes bíblicas. El espíritu hipercrítico nunca se sentirá feliz a menos que encuentre una falla en ti. ¿Tienes la costumbre en poner las miradas que son indiferentes de cosas insignificantes para transformarlas en problemas vitales? Ese es el hombre reo de juzgar. Ese es el espíritu farisaico que el Señor realmente quiere evitarnos. Hay muchos en la fe que juzgan tantas cosas insignificantes. Que la pollera, que el pantalón, que nos cubrimos, que no nos cubrimos, que comemos, que la fiesta, que la bebida. Cosas tan insignificantes. Cuando realmente deberíamos estar aplicando nuestro juicio para cosas que realmente nos conciernen. Para cosas que realmente nos son útiles. ¿En cuántas de las iglesias está este cuestionamiento? Usamos pollera, usamos pantalón, nos cubrimos porque somos de Dios, porque tenemos la doctrina, porque no nos cubrimos. Cosas insignificantes como Pablo enseña en Tesalonicenses y en Colosenses. Que nadie os juzgue en cuanto a comidas y a bebida, en cuanto al día de fiestas. Juzgamos cosas que no tienen valor como lo hacían los fariseos. Cosas insignificantes. Un hombre con este espíritu se goza al escuchar cosas desagradables de otras personas. Se goza en los fracasos y derrotas y disfruta cuando el otro cae. Este hombre que siempre juzga, que es reo de juzgar, disfruta cuando otro comete un error. Se goza cuando otro cae. Se goza cuando alguien peca. Se goza cuando alguien se equivoca. Se cree firme sin saber que Cristo es el que nos sostiene. Como la misma Biblia lo dice, el que esté firme, cuide que no caiga. Como los hombres celosos y envidiosos, que de repente se enteran de que aquel que envidiaban y celaban caen y les produce tanto placer, ¿verdad? Tanto placer. Como los fariseos y como este espíritu fariseico. Esta es la actitud que el Señor defiende. Cuando gastamos tiempo en expresar opiniones de personas que ni siquiera tenemos trato. Para nosotros no son nada, pero manifestamos un placer malicioso al opinar muchas veces de él. Otra manifestación de este espíritu farisaico es que coloca el prejuicio antes que su principio. Los fariseos condenaban, pero no se daban cuenta que había principios que estaban evadiendo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Amén. Estas personas siempre colocan la persona antes que sus principios. Hemos de juzgar en función de principios. De lo contrario, hermanos, no podríamos disciplinar a la iglesia. Tenemos la tendencia a colocar a las personas antes que a nuestros propios principios. Miramos el carácter, miramos la conducta. Este me agrada, este no me agrada, este me cae bien, este no me cae bien, a este lo perdono, a este le hago misericordia, a este lo amo, a este no lo amo. Tenemos principios. No podemos colocar a la persona antes que a nuestros principios. No podemos desechar a una persona antes que a nuestros principios. No podemos decir, a este decido perdonarlo, a este decido amarlo, a este decido darle. Debemos defender nuestros principios y nunca podemos poner una persona antes que a nuestros principios. Los hermanos saben que siempre los incito, aunque les duela en la carne, aunque luchen contra su orgullo, aunque luchen contra su propia persona, son los principios de las Escrituras. No podemos colocar a una persona antes que a lo que el Señor nos enseña. Y eso es lo que hacían los espíritus, este espíritu farisaico también. Colocaban a la persona antes que a los principios que habían recibido.
¿No se dan cuenta de lo que está enseñando el Señor? ¿No se da cuenta que está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué juzgáis? ¿Por qué quieren sacar la paja del ojo del hermano si no han quitado? ¿No se olvidan que ustedes han sido tan pecadores? ¿No se olvidan que por la gracia de Dios han alcanzado gracia y amor de Dios? No se olviden que no dependía de ustedes sino de Dios. No se olviden que Dios los escogió. No se olviden que aquellos que muchas veces condenamos, quizá Dios antes de la fundación del mundo ya destinó salvarlos. No se olviden que ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, Dios les dio vida. No se olviden que ustedes cuando no eran nada, por la gracia de Dios han sido salvos. No podemos condenar a nadie, no podemos cerrarle las puertas del reino a nadie, no podemos colocar a la persona antes que a nuestros principios, porque si al Padre le ha placido salvarnos, es la voluntad del Padre y no nuestra. No juzguen, dice el Señor. No condenen a los hombres como hacen los fariseos, que les cierran las puertas del reino, que ni ellos entran y no permiten que otros entren. No coloquen sus principios delante de las personas. No juzguen, no condenen por su apariencia y condición. No se olviden que la Biblia dice, porque aún cuando éramos pecadores, Cristo murió a su tiempo por cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. No se olvides que cuando eras un pecador, Él estaba muriendo por ti. Nunca objeten contra la doctrina del Señor. Yo sé que hay muchas veces que nos cuesta, pero nunca pongamos nuestros valores terrenales antes que los principios divinos. No seamos como los fariseos. Cumplamos con lo que el Señor dice. ¿Qué diferencia hay entre ustedes y un gentil si solamente aman a los que los aman? Si solamente dan a los que dan y si solamente prestan esperando recibir algo a cambio, o si solamente perdonan a los que os perdonan. ¿Qué diferencia hay entre un gentil y un hijo del reino? Porque si ustedes hacen estas cosas, serán llamados hijos del Altísimo. Hay muchas veces que debemos hacer como el apóstol Pablo dice, todo lo soporto por amor a los escogidos. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. No es jactancioso, no busca lo suyo propio. Muchas veces, aunque nos duela nuestra carne, nuestro orgullo, en nuestra propia persona, nunca podemos poner los principios de la Biblia en segundo lugar. Siempre saben los hermanos que les digo, y muchas veces reiteradamente les digo, no luches contra lo que dicen las Escrituras. Eres tú y no es Cristo. Vamos a ponernos de pie. Solemos colocar siempre nuestras opiniones antes de conocer los hechos. No tenemos derecho a emitir juicio, hermanos. Y eso es lo que el Señor realmente quiere enseñarnos cuando dice, no juzguéis. No tenemos derecho a condenar a nadie, pero sí a ejercer un discernimiento consciente en base a las Escrituras. Sí a defender los principios de la palabra de Dios. El juicio le pertenece a Dios. ¿Recuerdan cuando el Señor envió mensajeros a Samaria y no los recibieron? Y al no recibirlos, Santiago y Juan dijeron, Señor, ¿quiere que hagamos como Elías, que descienda fuego y los consuma a todos? Querían destruirlos a los samaritanos porque no quisieron recibirlos. Por eso siempre les digo, ¿podemos juzgar aquí en la iglesia y disciplinar? Claro que sí. Pero ¿podemos condenar a una persona sin Cristo y darle la espalda? Claro que no. Claro que no. Porque ¿qué hay si Dios quiere usarnos para alcanzar un pecador? ¿Qué hay si Dios quiere usar tu vida para que aquel que siempre miraste y dijiste, no me agradas, me hiciste daño, te cierro las puertas,
no te escucho, no te tolero, nunca te soporté. ¿Qué hay si un día tú eras ese para otro también? No nos comportemos como los fariseos que no entraban y no dejaban que otros entren. Eso es no juzgar. Y ese es el énfasis de Cristo, es no condenar a un alma pecadora. Está bajo las influencias del diablo. Él los domina. Él hace de su vida lo que quiere. Él pone en él las palabras que no queremos oír. Él pone en él las actitudes que nos hacen daño. Él pone en él las ofensas que nos destrozan el corazón. Él pone en él todo eso para dañarnos. Pero aún así el Hijo de Dios, cuando era santo, justo, puro y perfecto, había una multitud que decía: crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Qué mal había hecho el Señor? Si Hechos de los Apóstoles dice que él solo anduvo haciendo bienes y sanando a los hombres. Pero ahí estaba Satanás dominando a los pecadores. Y él desde la cruz diciéndoles: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿De qué espíritu sois?, le dijo el Señor a Santiago y a Juan. Porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para salvarlas. Emitieron juicio sobre ellos y propusieron destruirlos. Pero eso le pertenece a Dios. ¿No dice este Evangelio que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros? ¿No dice el Señor: no quites la paja del ojo de tu hermano si no quitas la viga que tienes? No te olvides de dónde te ha sacado mi Padre. No se olviden del amor del Padre. No se olviden que ustedes nunca hicieron un acto voluntario. No se olviden que ustedes no eran merecedores. No se olviden de que ustedes ni siquiera hicieron un sacrificio. Todo fue el amor del Padre, perdonarlos y redimirlos. Jamás condenen a un pecador. No importa su condición, no importa su actitud, no importa cómo se comporten, no importa lo que digan. Nunca pongas tus principios antes que los principios de Dios. Nunca los separes, no los condenes. Yo sé que cuesta, yo sé que muchas veces duele, pero ese es el espíritu farisaico que siempre está poniendo por encima sus principios antes que la palabra de Dios. Lucha contigo mismo, llora, clama, gime. Si es posible decirle: Señor, no puedo, me duele, me cuesta, pero no voy a entorpecer porque es un pecador. Y si tú quieres salvarlo, úsame a mí. Oremos. Señor, somos hombres redimidos por tu gracia. No juzguéis, porque de la misma manera que juzgáis seréis juzgados. ¿Qué nos quisiste decir, Señor? ¿No se dan cuenta, dice el Señor, que cuando juzgan a un pecador se juzgan a ustedes mismos, que eran tales como ellos? ¿Que eran tan inmerecedores como ellos? ¿Que por la gracia de Dios han sido redimidos por la sangre del Cordero? No se olvidan que cada vez que miran a un pecador con recelo y resentimiento y lo juzgan por lo que él hace, dice y cómo actúa, ustedes mismos se están juzgando. No eran más que ellos. No eran más que ellos, dice el Señor. Y aún así mi Padre le ha placido daros el reino. Oramos, Señor. Oramos para que, si es necesario, tengamos que luchar con nosotros mismos, pero que este espíritu farisaico no se apodere de nuestro ser. Que pongamos primero siempre la necesidad del alma antes que todo lo que puedan llegar a hacernos. Que podamos poner tus principios antes que nuestro orgullo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.